mano de la inserción femenina, me pongo a pensar en una fuerte corriente que hemos vivido en los últimos años basada en el concepto de inclusión. Y desde mi punto de vista se genera un interrogante en aquellas instituciones que promueven la meritocracia. Lo charlamos con Martín López Armengol cuando nos visitó, que evidentemente hay sociedades como la americana, a través de sus universidades, que promueven en sus graduados que no pierdan nunca el sentido de la meritocracia porque es lo que hace evolucionar a la sociedad. Y nosotros hemos entrado en una corriente en la cual pareciera que los méritos pasan a un segundo plano, a tal punto que hasta son mal vistos cuando uno considera que se está discriminando de otros ciudadanos que han tenido menos posibilidades para llegar. Y entonces aquí se introduce tanto el tema de género como también el tema de accesos. Desde ese lugar, ¿cuál sería la postura de una institución que es meritocrática, en la cual hay una evolución desde aprendiz hasta gran maestro? La masonería es fuertemente meritocrática. De hecho, justamente el ascenso de grado, y el mejor ejemplo es ese, el que decía recién, no es solamente el tiempo. Digamos, uno está acostumbrado en la escuela primaria, secundaria y demás, que más allá de los exámenes hay un tiempo. Vos tenés que hacer primero, y segundo y tercer grado en un año. En la masonería no. La masonería es cuando la cámara superior del grado siguiente entiende que vos has trabajado, digamos, que has hecho tu trabajo en logia, sea debatiendo, sea haciendo acciones filantrópicas, participando, y a partir de eso, cuando se ve que, digamos, los principios masónicos han entrado en vos, independientemente de tu ideología y de cómo lo vuelques a la sociedad, es que podés aspirar al grado siguiente, con un tiempo mínimo, que no es lo mismo que decir cumplo X tiempo y subo, ¿no? Entonces, mínimamente un año, y a partir de ahí se empieza a evaluar el ascenso al siguiente grado. Entonces, es fuertemente meritocrática. Pero, por supuesto, también hace a la inclusión, pero no la inclusión de vamos a celebrar un cupo obligatorio, sino que entiende que, por ejemplo, nosotros hemos declarado el año anterior el año de la accesibilidad universal, es decir, darle la posibilidad a masones que son discapacitados o candidatos que son discapacitados de adaptar nuestras sedes, muchas de ellas históricas, a que puedan trabajar. Es decir, que alguien use una silla de ruedas no afecta su capacidad intelectual de debates y demás, pero sí estaba impedido de participar por no poder subir una escalera, digamos, o que varios tenían que ayudarlo a subir. Y uno entiende que cuando trabaja por la inclusión, de nuevo, no el cupo, por la inclusión, el dar la posibilidad de, trabaja para sí mismo, porque el corolario más importante de eso fue que yo mismo tuve una lesión el año pasado, prácticamente no podía pisar sobre diciembre, y pude hacer uso de los ascensores y demás cosas que uno ha construido pensando en otro tipo de inclusión. Entonces la masonería se hace eco de una frase, que trabajar por la inclusión es trabajar para uno mismo, para nosotros, para la sociedad y para que todos tengan posibilidades. Pero no hablamos de inclusión en el sentido de, bueno, vamos a generar un cupo de obligatoriamente tal cantidad de gente. No. Nosotros damos la posibilidad, damos las herramientas para que esas personas interesadas, si quieren, formen parte, trabajen, evolucionen, tomen las herramientas, construyan. Y siempre cuento algo medio en chiste, pero es muy cierto. La masonería fomenta que seas un ciudadano, que seas proactivo, que te preocupes, que preguntes. Y el aprendiz, cuando recién ingresa, al principio mira, después sigue la actividad con los ojos, y después ya es como que lo sabe de memoria, y te dice, bueno, sí, ahora esto lo hiciste mal. Y llega un momento que le decís, ¿no te gusta? Tomá, hacelo vos. Y ese ejercicio de si no estás de acuerdo, hacelo vos, te va calando muy fuerte en la personalidad, porque uno empieza a entender que es muy fácil criticar. Entonces, fenómeno, criticá, pero ¿cuál es tu propuesta? No me digas nada más está mal. A mí no me gusta por esto y esto y esto. Y algunos lo tomarán, otros no,
Pero ese ejercicio de vení, hacelo vos, Tomás, sentate, nadie te pone un pie en la cabeza, participá, te va convirtiendo en un ciudadano, en el que dice, bueno, no me gusta, no sé, la economía, bueno, ¿cómo la cambiamos? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, investigo, pregunto. Eso fomenta la masonería. Entonces es meritocrática, trabaja por la inclusión, no por los cupos, y en este sentido es fuertemente participativa. Bien, en esta cuestión de los méritos, ¿una mujer tiene la posibilidad de, a través de su evolución, llegar a ser la gran maestra en una logia? ¿Existen ¿Sí? mujeres? Hoy hay gran maestra de la gran logia femenina, por lo que les decía antes, la gran logia, que es la AFA, pertenece a una FIFA que es masculina. Bien. Pero en Argentina está la gran logia femenina de la Argentina, digo, hay una representante, y así como hay un gran maestra, hay una gran maestra, y trabajamos juntos, digamos, es lo mismo. Bien. Vos sabés que una vez me tocó participar en una ceremonia académica en la que te nombraban miembro, que es del Colegio Americano de Cardiólogos. Y yo decía, esto debe ser una ceremonia masónica. Ah, te nombran, pensé que me Porque, nombraban, no, soy no. Porque te colocan la toga, obviamente, vas en procesión, tenés al gran maestro que te habla, y me hice toda esta cuestión desde, yo te digo, de estar en un espacio que no había imaginado, que me iba a seducir de semejante manera. Cuando me dijeron, vas a participar en esta ceremonia, no me imaginé que me podía atravesar de esa manera. Tal es así que después a otros colegas que eran un poco escépticos de participar dentro de esta cofradía, los convencí de que se acercaran porque realmente era una experiencia que valía la pena. Y han pasado los años y sigo de alguna manera enganchado. Me imagino lo que debe ser el aprendiz desde el momento en que alguien lo selecciona, supongo, y le ve que por determinadas características podría formar parte y empieza a atravesar toda esa simbología que le hace establecer ese sentido de pertenencia. Bueno, ¿cómo es ese proceso hasta donde vos nos puedas contar en el cual alguien potencialmente puede llegar a ser un hermano? Bueno, primero, la masonería, como bien decís, selecciona, pero porque no hace proselitismo. Es decir, no es que alguien se para acá y dice, los invito, miren, acá tienen, sino que el masón invita y deja sentadas las bases para que el interesado, una vez invitado, o por su propia curiosidad intelectual, hoy busca en internet, digo, pero antiguamente solicita ingresar. Entonces, uno sabe que uno es masón y dice, mira, me interesa, yo cuento qué es la masonería, cuento qué hacemos, dónde estamos, qué hacemos, qué hicimos. El interesado es el que tiene que, porque somos absolutamente respetuosos de la libertad individual. El masón busca, en definitiva, aquel que voluntariamente quiera convertirse en un libre pensador, ¿no? Entonces, una vez que uno solicita su ingreso, hoy los requisitos son ser hombre o mujer, mayor de 18 años, estar conteste con la ley, somos respetuosos de la ley de la nación en la que vivimos, pero por sobre todas las cosas buscamos aquel que esté dispuesto a escuchar al que piensa diferente. Entonces uno solicita su ingreso y tiene tres entrevistas que entre sí son independientes, ¿no? Idealmente, y digo idealmente porque con la pandemia cambió un poquito porque empezaron a hacerlas por Zoom, pero idealmente entre sí no saben esos entrevistadores que te tienen que llamar a vos. Hacen tres informes independientes donde se te pregunta qué esperás de la masonería, si realmente vos sos quien quiere ingresar o te están diciendo chévere, no sé, si vos realmente tenés ganas de convertirte en masón y escuchar al que piensa diferente. Si sos radical te van a preguntar, ¿estás dispuesto a sentarte de un partidario, de un peronista, de un socialista, o si sos religioso católico, de un judío, de un ateo, de un agnóstico, de un musulmán? O sea, van probando esas cosas. Primero, si estás dispuesto a. No buscas el perfecto, ¿no? Digamos, el libre pensador, sino que el que quiera convertirse en libre pensador. Entonces, a partir de eso, esas tres
entrevistas que te preguntan, entre otras cosas, lugar de residencia y demás, más que nada por una cuestión de comodidad tuya, porque por ejemplo, si vivís en La Plata y te recomiendo una logia de San Isidro, vas 2 veces y no vas nunca más en tu vida, porque o sea, tenés un viaje ya. Entonces, todo ese tipo de cosas donde vos manifestás, sí, en esa logia de La Plata estoy interesado porque puedo ir, no sé, los martes, bueno, fenómeno. Cuando pasan esas entrevistas y se vota en la logia donde se te recomendó, porque es para conocimiento de los miembros, se te comunica tu fecha de iniciación. La masonería es iniciática, y eso que viviste en esa organización, como lo hay en otras de índole masónica, como fueron los Scouts, Baden-Powell era masón y uno puede ver el ingreso a los chicos, o los ascensos de grado son muy parecidos en mucha simbología a ceremonias masónicas, porque justamente tiene esa impronta, donde se te comunican muchísimos signos, símbolos, parábolas y alegorías que vienen desde la más remota antigüedad. Si se te comunica y es vivencial. O sea, yo puedo hablarte horas de que es una iniciación, no es per se un secreto, pero es vivencial. Entonces yo te cuento, te arruino el chiste, ¿no? Porque además te voy a influenciar, a sesgar con mi interpretación. Entonces vos tenés que vivirlo, estar, tratar de interpretar esos símbolos, porque yo siempre rescato una frase de un viejo maestro que me decía: en la masonería no venimos a buscar conocimiento teórico, eso es la facultad o la secundaria. En la masonería buscamos conocimiento, sabiduría. La sabiduría surge de la experiencia. Entonces uno viene a vivir la masonería. Y cada uno de los grados es un pedacito más de ese mensaje que es una gran historia. Y cuando uno pasan años y sigue recibiendo grados y viendo las cosas desde otro lugar, se da cuenta que el día que ingresó, que pensó que entendió todo y se fue maravillado porque le encantó, porque realmente es muy linda, en realidad no entendió nada. O sea, que entendió, o por lo menos tenía una visión muy sesgada de cómo interpreta algunas cosas. Porque justamente esa es la idea, que somos siempre, independientemente del grado, de la jerarquía que uno tenga en la vida, uno siempre es un aprendiz. Y ese es el mensaje más lindo que uno se tiene que llevar, ¿no? Que uno siempre tiene que cuestionar y volver a aprender todo. O sea, es que a uno le da la sensación que espacios como este que nosotros tenemos en estos momentos acá, donde casi todos tenemos el rol de escucha, que se ha perdido, porque justamente las redes sociales facilitan el soliloquio, el hecho de que uno se exprese y establezca ciertas verdades a su saber y entender, pero pocas veces la situación de ponerse en la piel del otro y aceptar un diálogo, ¿no? Estamos viviendo una situación de gran incomunicación a nivel de las cabezas. Pasa en este momento nuestro jefe de gobierno con el jefe de gobierno, digamos, español, y esto parece empezar a ser una tendencia, desde el punto de vista de la interpretación de un masón. ¿Cómo sería el análisis de esta realidad que estamos viviendo? Bueno, toda institución gregaria en el mundo está en una crisis, ¿no? Porque los grupos versus la inmediatez están en un conflicto. Imaginar hoy un chico de 18 años, 3 o 4 horas sentado sin celular, suena difícil. Nos cuesta a nosotros, que estamos todo el día trabajando con celulares, las generaciones que vienen son aún peor en eso. Con lo cual, la masonería no es la excepción respecto de los grupos gregarios, y es por eso que han entrado en conflicto todos, las iglesias, los partidos políticos, los clubes de fútbol, los clubes particularmente chiquitos de barrio, sociedades de fomento. La masonería, como va en un sentido relacionado con el símbolo, y el símbolo lo interpretamos los que eventualmente la conducimos, y por lo tanto somos hombres y mujeres de este tiempo, las ayornamos a este tiempo. Por eso que estamos creciendo, porque nosotros le dimos un lugar a la juventud. Yo, y no es por mérito propio en este sentido, pero soy el gran maestre más joven de la historia, porque hubo una corriente que apostó a la juventud, que dijo: nosotros, Jorge Claveros uno, ¿no?, con 80 y pico de años, dijo: nosotros tenemos que estar representando a la sabiduría, que antiguamente era el Consejo de Ancianos, donde uno va y consulta, pero la fuerza, el empuje, el salir a
si fuera un partido político militar, si fuera, en el caso de la masonería, a debatir, a construir, lo hace la juventud. Y es esa combinatoria, y no una sola, la que hace posible esta coexistencia. Entonces, estamos por otro lado viviendo el mundo de las redes sociales, y creo que fue Harari, el israelí, que dijo básicamente que se han creado colmenas de información, no grupos de información. Es decir, uno se tiende a agrupar con el que piensa como uno y no con el otro, ¿no? Entonces, esas grietas que siempre existieron, como dijimos hace un rato, suceden más rápido. Entonces, aquel que opina diferente en una red social rápidamente es repelido y se mete en otro grupo, pero acá quedan solamente los que piensan igual y opinan igual. La masonería te propone el camino contrario. Te vas a sentar con el que cuando lo escuches vas a decir, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, y ese ejercicio es súper enriquecedor, porque cuando más allá de cómo pienses te ponen a trabajar, a hacer algo para la sociedad, a hacer un proyecto de ley, a sostener un comedor, a hacer algo concreto, filosófico u operativo, vos empezás a trabajar desde el acuerdo. Es decir, mirá, yo quiero esto, yo no. Bueno, ¿y esto? Sí, listo. Esto lo dejamos de lado, vamos por acá. Por acá, por acá, por esto no. Y cuando empezás a dejar de lado las diferencias y encontrás puntos de encuentro, que te aseguro siempre los hay, entendés que el otro no es un monstruo, es eventualmente un adversario circunstancial que piensa diferente y que al igual que vos quiere una sociedad mejor. Entonces, la masonería es vivencial, volvemos al principio, presencial, y mirá que vengo de la tecnología, digo, pero es presencial, vivencial, y junta al que piensa diferente en edad, en experiencia, en profesión, en ideología. Y me atrevo a decir, eso es incompatible con esa inmediatez violenta que necesitamos hoy, que si no consigo lo que quiero hoy me voy. Y la masonería no escapa a eso. Hemos tenido grupos de masones que siendo aprendiz del primer grado, han renunciado a la masonería y se armaron su propia masonería, de la cual se pusieron como gran maestre. Increíble. O sea, esa inmediatez. Digo, ¿por qué querés ser gran maestre? Para colgarte, digo, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? Digo, bienvenido, por mí, tomá, te lo regalo. Digamos, no tengo cero historia con eso, tengo total desapego con el cargo. ¿Pero para qué? Hacía un año, menos de un año que sos aprendiz. Entonces, la masonería no está exenta de eso, pero tiene sus métodos, sus formas, su manera de trabajar, que aquellos que realmente se compenetran con la idea de vamos a reducirlo en el mundo actual, a apagar el celular un par de horas y de trabajar con el otro, realmente llega a buen puerto. Y el resultado es este, hemos crecido, estamos creando instituciones, estamos trabajando, hay proyectos de ley, la Gran Logia de la Argentina presentó el proyecto de ley de educación ambiental que se aprobó hace 2 años en el Congreso y que fue aprobado por unanimidad. Y que huelga decir que hoy la unanimidad en el Congreso no es fácil, pero tuvimos el aval de 16 universidades nacionales, más de 25 consejos deliberantes, de colores políticos bien diferentes. Pero había masones en cada uno de esos espacios que fue, dio el debate, trabajó y lo llevó a cumplir una asignatura pendiente de la sociedad, que era tener esa educación en todos los niveles, esa ley que permite la educación en todos los niveles educativos, la educación formal y no formal, todos los grados, del cuidado de nuestra casa común, que era una ley pendiente del año 99. La ley ambiental preveía que hay que crear inmediatamente, decía, o algo así, una ley de educación. Bueno, en 2023 la creamos nosotros, que dicho sea de paso todavía no está reglamentada, pero eso es otra historia. O sea, del Congreso salió aprobada por unanimidad. Bueno, y hubo mucho lobby, te digo. Mucho. Ahí sí. se movieron mucho. Vos sabés que agarrándome de tu palo, justamente un ingeniero que fue Tesla, hace ya 150 años atrás, hablaba que para poder vencer hoy por hoy las grietas que existen entre las distintas facciones, el único camino que existe es la ilustración. Y la ilustración es uno de los aspectos, digamos, que ustedes verdaderamente promueven a través de la actividad en las logias y en lo que nosotros en esta pequeña logia tratamos de estimular, es decir, pinchar el intelecto.
Nombraste Harari, y entonces recojo el guante porque acá lo apreciamos mucho. Cuando vino Migoya, él como desarrollador, nosotros le planteamos que Harari como pensador decía que había que ponerle una restricción a este desarrollo inusitado de las tecnologías, porque al ser humano se le podía escapar de las manos y volverse de pronto en contra. Migoya dijo, eso no tiene ningún sentido, déjenos a nosotros que podamos trabajar tranquilos y llevarle más bienestar a la gente. ¿Cuál sería tu visión desde el punto de vista de que sos del palo de la tecnología? Bueno, hoy hay una discusión muy en boga respecto de la inteligencia artificial, ¿no? Digamos que va en línea con eso. Dice, la inteligencia artificial va a venir por nuestros trabajos, nos van a echar a todos. Y la realidad es que toda tecnología, introdujo un cambio de paradigma. Cuando empezó esta discusión de la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Digamos, que estamos en sistemas ya hace muchos años, pero a nivel popular, vale decir, que fue a la plena pandemia, trajeron a colación una foto, más o menos en la década del 60 en Estados Unidos, había un grupo de profesores de matemática cortando una calle en alguna ciudad de Estados Unidos, quejándose del uso de las calculadoras. Pues decía, las calculadoras nos van a volver estúpidos, decía algo así, entonces nadie va a saber sumar. Yo creo que el cerebro, y esto más como tecnológico que como tecnólogo que como masón, es una máquina que busca o ejerce la ley del menor esfuerzo. Y esto lo vemos en cosas muy chiquitas. Yo me sigo acordando el teléfono de mi abuelo, 361-5680, que después fue 436180, pero no me preguntes el teléfono de ella, no lo sé. Yo busco en la guía y lo llamo. ¿Eso quiere decir que yo soy menos inteligente que cuando era chico? No. El cerebro empieza a descargar o delegar en aquello que encontró como herramienta para utilizar los recursos en otra cosa. Pasa con las calles. Yo hay lugares hoy que llego sin saber cómo llegué, porque puse el GPS y me dice dobla acá, subí, bajá. Eso no quiere decir que seamos menos inteligentes. Quiere decir que nuestro cerebro tiene ahora la capacidad de no gastar recursos en eso y utilizarlos para otra cosa. Cuando recién me mudé, tenía 20 años a vivir solo, lavaba la ropa a mano. Cuando pude y compré un lavarropas, bueno, lo automaticé. Entonces, la tecnología es una herramienta. El gran desafío es entender que la tecnología no es un fin, sino es un medio. Entonces, mientras sepamos que toda herramienta, cualquier uso de la tecnología es dual, y seamos conscientes de que tenemos que utilizarlo como herramienta y por lo tanto instruirnos sobre su uso, saber qué se puede hacer y qué no, disipar mitos, creo que siempre vamos a poder utilizar. Es decir, un martillo también es una herramienta. Sirve para hundir un clavo, para meterlo en una pieza sobre otra. Ahora, si yo le parto la cabeza a alguien, es un uso dual de la tecnología. Con la inteligencia artificial, con el uso de la ciberseguridad y los conocimientos que uno adquiere para la ciberseguridad, si los uso para el mal, es decir, para robar información y no protegerla, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en la medicina, que sirve tanto para curar como para asesinar, tiene que ver con el uso y la ética de la tecnología. Pero sobre todas las cosas, y porque con esto sí podemos estar horas hablando, la tecnología es un medio, es una herramienta. Nosotros, la masonería trabaja por la ciencia, que es esa gran base de datos que produce la tecnología. Con lo cual, una discusión súper apasionante, pero como especialista más que nada en tecnología, yo pienso que, digamos, la inteligencia artificial y la tecnología no viene por nuestros trabajos, viene a potenciar nuestra capacidad y nos viene a dar más herramientas, pero nuestro gran desafío es capacitarnos y capacitar incluso al que no tiene las herramientas para subirse a ese tren. Bueno, vamos entrando en la recta final de nuestro encuentro, que hasta acá espero que lo haya disfrutado, por lo menos de mi parte y supongo que de la mayoría sí. Estamos próximos a tener nuevamente un debate que tuvimos tiempo atrás en relación a los pañuelos verdes, la ley del aborto
y seguramente esto se va a volver a reavivar en los próximos meses. ¿Cuál es la postura, digamos, de la masonería al respecto? Bueno, en temas así, digamos, estructurales, o por supuesto somos muy respetuosos de lo que cada masón individualmente piensa. Pero justamente como me preguntaban institucionalmente qué piensa la masonería sobre despenalización del aborto, ahora viene la ley de eutanasia, que existe la de muerte digna, y este nuevo debate, hicimos una compulsa interna y le pedimos a cada logia, no a cada masón, sino a cada logia, que internamente haga un debate sobre qué piensa sobre la despenalización del aborto, sobre el uso dual de la tecnología, sobre inteligencia artificial, como para tener desde la Gran Logia algunos elementos de qué piensa el común de la masonería sobre tantos temas. Y el 82, algo por ciento de las logias, que no quiere decir que todos los masones, de las logias, estuvo a favor de la despenalización del aborto en aquel momento. ¿Y por qué? Y para mí fue el debate más enriquecedor. Un hermano masón, que estaba totalmente en contra del aborto en general, meses después del debate, método masónico, traer gente que está a favor, gente en contra, escuchar el porqué, él dijo, muchos meses después, quizás yo, como masón, digamos, como persona creyente y demás, mi pareja no abortaría. Pero entiendo, por esto y esto y esto, que es un problema de salud pública, por esto y esto y esto, y por lo tanto no estoy en contra de. Y si hubiera sido al revés, también me hubiera interesado, digamos, alguien porque desde la razón uno encuentre argumentos científicos, no solo religiosos, de por qué algo debe estar volcado en una ley, me resultó un debate súper interesante, pero sobre todo ver esa transformación, que es alguien que evidentemente no está cerrado en una postura, sino que pudo cambiar, pudo escuchar partes, debatir, cuestionarse y volcarlo. Entonces hoy, en este sentido, nosotros hemos dado ese debate interno y hay un porcentaje importante de logias, pero siempre destacamos, por supuesto, hay un porcentaje también de masones que no están a favor de que se haya despenalizado. Y somos muy respetuosos. Institucionalmente, como digo, somos una federación de logias, ideas y objetivos bien distintos, pero evidentemente se dio este debate y llegó a ese puerto, ¿no? Bien. Supongo que como cualquier institución, cualquier organización, más una federación de logias, ustedes tienen un plan estratégico y tienen objetivos de mediano y largo plazo. ¿A dónde te imaginás que en el 27, que creo que es cuando finalizas justamente tu gestión como gran maestro, en dónde imaginás que te gustaría encontrar a la gran logia en la Argentina? Coincide el fin de mi mandato, el año 2027, con el fin del mandato que tiene la Argentina de coordinar los trabajos de la masonería de Sudamérica. Con lo cual, por un lado, en el plano internacional, exportar, vale decir, exportar este modelo de hacer una masonería más abierta, en algunos lugares quizás un poco más conservadores, de hablar con los medios, de contar qué hace la masonería, lo rico que fue la historia de cada uno de nuestros países en relación a la masonería, y hacer una masonería mucho más ágil, más moderna, más relacionada y con más herramientas para la juventud. Estamos trabajando en centros de formación profesional en distintos lugares del país, acá en Máximo Paz, pero también en Moreno, provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Jujuy y en Tierra del Fuego. Tenemos centros de formación profesional de diversa índole, donde de una manera integral practicamos la filantropía. Es decir, la masonería no solo ejerce la caridad, es decir, no envía solamente una cuestión de dinero, que por supuesto lo hace y en muchos casos está bien porque es la manera de paliar o de solucionar rápidamente un tema. Practica la filantropía porque trata de solucionar los problemas de fondo. Y al generar centros de formación, no solo enseña un oficio, lo digo de forma integral porque practica ese oficio, pero esa persona en nuestros cursos empieza a entender, digamos, cómo vender su servicio o sus productos, cómo amortizar. Y fue un desafío, y lo destaco mucho, fue un desafío muy importante. Es decir, si ganaste 1.000 pesos, no es que tenés 1.000 pesos, tenés que
volver a comprar el material que usaste. Bueno, toda esa enseñanza, vale decir la cultura del trabajo, fue muy importante porque a la fecha, solo en el de Santa Fe, en los últimos 10 años se han ingresado más de 500 personas, que para nosotros son más de 500 familias, que hoy han aprendido un oficio, que trabajan, que saben vender sus productos, y muchos de ellos están exportando productos. Y eso para nosotros, que no hacemos propaganda de cómo se llama el centro, quién está exportando y quién no, vale muchísimo y llena mucho más. Y quiero una masonería, contestando a la pregunta, que esté mucho más presente en la sociedad en eso, dando herramientas como solución de fondo. Bueno, es un lindo mensaje. Hemos podido acompañarte en el recorrido desde aquel Ateneo Radical con tu abuela hasta esta visión de futuro de la masonería, y hemos pasado por distintos escenarios, que fueron la historia, fue la política, que es la manera como interpretaste los cambios que la sociedad fue proponiendo, la inclusión de la mujer, ¿eh? Así que ya te agradecemos. Para muchos de nosotros este momento que hemos vivido hoy seguramente va a ser para recordar durante mucho tiempo, y ojalá que no sea la última vez que nos visites en Tertulias. Seguro que no, aquí estaremos. Un aplauso para Pablo. Bueno.